Bueno, pues antes que nada, pues agradecer a todas, a todos su presencia en este webinar que se llama El péndulo, compañero de ruta, que va a exponer aquí el arquitecto Ricardo Fudoric, que nos está haciendo el favor de ofrecernos estos conocimientos, pues en esta ocasión de manera gratuita. El tema pues es principalmente una introducción al uso del péndulo, eh, que puede ser para los que comienzan desde cero y también para los que ya lo han usado, pues seguramente que encontrarán cosas muy interesantes también en este webinar, porque pues realmente el arquitecto tiene mucho que compartir. Y bueno, antes de continuar, pues hablando un poco aquí de el arquitecto, pues él, como bien sabemos, pues es el arquitecto, un arquitecto que ha sido exitoso, ha tenido múltiples proyectos en varios países, en Argentina, en España, en Croacia, donde ha hecho, ha construido, construido el Hotel Argentina, y bueno, eso es lo que ha hecho profesionalmente, pero bueno, desde hace 42 años también se ha interesado en cursos de desarrollo personal, como es el control mental del doctor Silva, que seguramente ustedes ya han oído hablar. Y bueno, hace 8 años descubrió el biomagnetismo y desde esa fecha pues ha sido su pasión y como él lo dice, pues ahora compartir estos conocimientos es parte de su misión, de lo que él se ha autopropuesto. Y bueno, pues aquí lo tenemos y bueno, me da mucho gusto tener tantas personas de diferentes países y pues a nombre de la guía de biomagnetismo y de la página de curso a rami.net, pues les doy la bienvenida y sin más preámbulos le paso el micrófono al arquitecto para que pues él comience su exposición. Ah, bueno, una cosa más que hay que decir, esta exposición al final más o menos en una hora, pues ya terminará y abriremos entonces el espacio para cualquier pregunta que quieran hacer. La pregunta la pueden ustedes anotar o la pueden mandar por el chat o incluso por el WhatsApp. Aquí las iremos anotando y les daremos lectura una vez que sea el tiempo de respuestas. Bueno, pues ahora sí, arquitecto, adelante y pues, esperemos que sea muy interesante su charla. Adelante. Y gracias a todos por estar presentes, por haber aceptado esta propuesta. Marco Antonio es el primero que creyó en mi trabajo y por eso a partir de ahí es que hemos generado una unión donde siempre trato de que hagamos cosas juntos y que podamos difundir esto desde la Guía Mundial de Biomagnetismo. Me parece que su trabajo es de excelencia y, y me ha servido a mí para proyectarme, porque realmente me hubiera costado muchísimo más trabajo que nos conociéramos nosotros si no hubiera sido a través de la Guía Mundial de Biomagnetismo. Paso a contarles un poco el formato. Yo antes daba la formación en biomagnetismo con uso del péndulo en el mismo seminario, taller, en el mismo curso. ¿Qué pasaba? Pasaba que había mucha gente que dudaba si iba a poder aprovecharlo. Entonces, ahora es que me di cuenta que podría bien ofrecer esta parte en modo gratuito para que realmente el que sienta que tiene afinidad después siga el camino. Y bueno, ya hay mucha gente que se ve que lo está haciendo teniendo bastante conocimiento del uso del péndulo. El uso del péndulo es algo bastante sencillo, pero igualmente nunca a mí me ha gustado que empiecen a explicarme algo diciéndome, pero esto es fácil, pero esto es fácil, pero esto es fácil. En ese mismo momento yo me bloqueo y digo, no, 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 explícame lo fácil, para que yo lo entienda.
No me digas que es fácil. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? ¿De dónde explicar el tema del péndulo? Y yo lo pensé por este lado. Creo que al ser humano le ha interesado, y es una cuestión ancestral, le ha gustado saber un poco más de qué es lo que va a pasar, un poco más sobre el futuro, un poco más de un montón de incógnitas que aparentemente no se nos revelan a simple vista y que están ocultas. Eh, es sabido que antes de iniciar un emprendimiento, cualquier país trataba de consultar a sus sabios, a sus oráculos, y así es como hemos oído hablar que existía el oráculo de Delfos y otras cuestiones, ¿no? Eh, yo también en mi vida he consultado a personas que son videntes, porque a mí me atrae muchísimo todo este campo de lo intangible, ¿no? Y una de las cuestiones que era mi pregunta clásica era, déjame espiar por el ojito de la cerradura. O sea, era como decirle a una persona, tratar de contarme algo que yo pueda escuchar, por supuesto, pero era como espiar un poco más por el ojo de la cerradura. Es bastante interesante saber toda la idea también negativa que hay con respecto al uso del péndulo. Hay muchas personas que lo consideran brujería. Sin embargo, yo lo aprendí de un sacerdote católico fallecido, el padre Ricardo Gerula, es que escribió un libro y daba charlas por todo el país difundiendo el uso del péndulo. Hay otros sacerdotes que también lo han usado, pero no solamente eso, el uso del péndulo se ha usado para definir a dónde se iba a construir una catedral, porque es muy sencillo descubrir puntos energéticos de la Tierra. Eh, Curiosamente, si uno planta dos plantas iguales en dos lugares distintos, una va a crecer mejor que la otra. Bueno, es muy probable que esa planta, que ese árbol tenga afinidad con esa situación energética de ese lugar y el otro no. Sabemos que hay lugares de la casa en donde los gatos suelen descansar, que no coincide con los lugares en donde los perros suelen descansar. ¿Por qué? Porque gatos y perros transmutan la energía de una manera distinta. El gato absorbe la energía negativa y limpia y la transmuta, mientras que el perro absorbe la energía positiva. Tampoco le digo a Clau que se deshaga de sus perros. El perro lo compensa de otra manera, lo compensa con cariño, con fidelidad, siendo guardián, ¿no? Y el gato cada vez que se viene arriba nuestro es porque nos está tratando de limpiar y transmutar energías que estamos cargando y que él nos ayuda a liberarnos. Entonces, hay una forma clásica de empezar a jugar con el péndulo, pero a veces no da buen resultado y aparecen frustraciones. ¿Por qué? Porque es como que está generalizado que un sí de un péndulo da un giro en sentido horario y un no en sentido antihorario. Sin embargo, no en todos los casos es así. En mis hijos no es así, por ejemplo. Y yo me di cuenta que cuando les explicaba el uso del péndulo, tuvieron una pequeña frustración, como diciendo, no me da la misma respuesta que te da a vos. Entonces, todo eso es solucionable con las tablas. Con las tablas. Porque en las tablas
O sea, no solamente hay hay varios movimientos del péndulo. Uno es el sentido horario, como las agujas del reloj, lo paro. El otro es el sentido antihorario. Y hasta ahora no me está diciendo nada. Soy yo el que lo mueve. Siempre soy yo el que lo mueve. Eso también es importante saberlo. Siempre soy yo el que está moviendo el péndulo. No son fuerzas mágicas. Entonces, existe este movimiento, que es el movimiento vertical. Existe este otro movimiento, que es el movimiento horizontal. Y hay algunos movimientos bastante pícaros que puede llegar a dibujar el infinito. O sea, puede estar dibujando el infinito. Hay otro movimiento que se me presentó una vez solamente, que es una especie de flor que va dando así vuelta. Para hacerlo más exacto, se dibuja, si me están viendo en la hoja que estoy dibujando, ¿la están viendo? Levanten la mano así nomás. Se me ha dado una especie de movimiento así. No, no se ve. Ah, ¿no se ve? No. Bueno, Perdón, Pues sí lo veo. para Sí que lo veo. puedan ver a lo que está dibujando el arquitecto. Sí, se ve, ¿eh? No, Se no ve, pongan se ve. la vista de galería, pongan la vista de speaker y ahí se resalta el cuadro, los cuadros donde está la presentación del arquitecto. bueno. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que se pueden medir cosas en el pasado, en el presente y también en el futuro. Uno dirá, pero ¿cómo puede ser que se puedan medir cosas en el futuro? Y sí, se pueden medir porque la verdad es que el tiempo no existe. Pero esto lo pueden escuchar de mí, no importa, reténganlo en alguna neurona, no lo crean, si no quieren. Pero el tiempo les daré algún ejemplo donde puedan saber esto. Claro, uno pensaría ya de decir, entonces podemos jugar a la lotería y ese tipo de cosas. Bueno, la lotería uno se la va a sacar si uno está en los planes divinos para que uno se la saque. Y si la información tiene que venir a través del péndulo, vendrá. Pero no es el objetivo. No es el objetivo. Voy a ir. Entonces, el primer movimiento, yo sugiero empezar con este tipo de gráfico. O el que ustedes tengan. Vamos a empezar con esta rueda, miren. Entonces, antes de empezar con la rueda, dejar que el péndulo tome movimiento. Tome movimiento. Bien. Dejamos el cordón lo más largo posible. Y tratamos de que tome movimiento. Sin apoyar el codo, Marta, sino teniéndolo en el aire. Es impresionante lo que uno alcanza a ver desde acá, ¿eh? ¿Cómo lo tomo? Yo lo tomo como si estuviera escribiendo con algún bolígrafo. De esta misma manera, tomo el péndulo, desde su cadenita. Hay quien lo toma de esta manera y es respetable. Cada uno encontrará su manera de sentirse más cómodo. Lo que es importante es separar las manos del cuerpo, dejarlo que fluya y sentir que el movimiento arranca desde el corazón. En este momento lo que estamos haciendo es mover para atrás y para adelante
Y es interesante porque me puse a investigar, digo, ¿de dónde viene este movimiento? Y entonces me compré este medidor de pulso y oxígeno en sangre, ¿no? Marta, que es vinculada al ambiente. Es un saturador, sí. Es que yo, Sí. como trabajo en un hospital. Bueno, Vale. qué interesante es que agarré y busqué, digo, miro la cantidad de pulsos que tengo. Claro, ahora estoy, porque estoy hablando, estoy en tensión y estoy en 94, 95. Entonces, ¿qué hice? Me bajé una aplicación que es un metrónomo que se usa en música para que todo el mundo cante en determinado ritmo, ¿no? Oh, increíble. Lo que pasó fue lo siguiente. Ahí me di cuenta que el péndulo me está diciendo, me está oscilando de acuerdo a los latidos de mi corazón. Y pueden hacer la prueba, pueden bajarse el metrónomo, pero no importa, se lo pueden contar. La mejor forma de contarlo es contar en 15 segundos cuántas hay oscilaciones, lo multiplican por 4 y les da cuántas hay en un minuto, para no esperar un minuto a contar la cantidad de oscilaciones. De esto, yo estoy hablando que estas oscilaciones están viniendo sin ponerle intención. No es que yo estoy haciendo como una hamaca intentándolo hamacar. Estas oscilaciones están viniendo desde cómo se mueve mi cuerpo, para adelante y para atrás. Los que sientan que va duro, Mabel, te veo cara de preocupada, es que lo ideal sería que se sientan lo más relajados posibles. Las dos manos, está bueno, ahí, qué lindo, estoy viendo más gente amiga, Nora, a Clara. Hay una persona que tiene solamente el nombre del celular y tiene la mano en la cara, es rubia, yo no sé el nombre. Sí, ahí. Lo ideal sería que te quites la mano de la cara y que estés lo más relajada posible y que agarres como si fuera un boli, una virome, un lápiz. Ahí está. Si no se mueve, le puedes dar un empujoncito para adelante, como para que tenga un poquito de inercia, ¿no? Ah, qué lindo, Nadina ahí con Zulema, qué bárbaro, pero cuánta gente conocida linda, por favor. Y respirar, respirar, respirar. Bien, eso es algo que vale la pena, con lo que vale la pena familiarizarse. De pronto, si uno está mirando televisión, está mirando una película, es bueno familiarizarse con este movimiento. Ya se van a dar cuenta que cuando pongan las noticias, el péndulo les va a decir claramente que todo lo que se dice es mentira. Ahí está girando. La mejor forma de descubrir la mentira en un péndulo es poner las noticias. Nada de lo que se dice está siendo, o sea, es certero. Todo tiene algún grado de manipulación. Pero bueno, también es el momento también para mí, a veces no puedo evitar no deslizar algunas perlitas que tengo de conspiranoico, ¿no? Pero cada día soy menos. Entonces,
es interesante, hay una forma de decirle al péndulo, comunicarse con el péndulo. Ahí está. Yo cometí un error que es como que a veces el grado de conexión es tan grande que uno le otorga cierta identidad. Y uno dice, le voy a preguntar al péndulo, o el péndulo me dice. En realidad no es así. Nosotros estamos rodeados de energía, rodeados de energía. Y así como estos aparatitos tienen poca capacidad de memoria, están guardadas la historia de la humanidad en campos energéticos superiores. Lo que hacemos nosotros es pinchar esa nube, como se dice habitualmente, incluso cuando uno está guardando fotos que ya el teléfono quedó saturado de memoria, uno los empieza a guardar en la nube. Y es un término muy bueno porque yo creo que la tecnología se está pareciendo cada vez más a cómo nosotros funcionamos. Y es así, nosotros no nos acordamos de un montón de cosas, pero por ahí un día nos acordamos. ¿Dónde estaba guardada esa memoria? Y para mí está guardado en niveles superiores de energía, a los que podemos acceder de distinta manera. Hay gente que es vidente y accede a esos campos de una manera natural. Bueno, yo he descubierto que se puede hacer a través del péndulo. Pero después hay otra cosa que es maravillosa, que es que el péndulo va limpiando esos canales de comunicación y facilita la bajada de esa energía. Por ejemplo, el ejemplo más típico es, no, alquilamos una casa de fin de semana que no ha estado 6 meses sin usarse. O alguien nos prestó una casa en el mar que ha estado 6 meses sin usarse. ¿Qué suele pasar? Abrimos la canilla, el grifo, y empieza a salir agua sucia. Ese agua sucia nosotros dejamos que corra. Bueno, en la medida en que uno más usa el péndulo, más se van limpiando esos canales de comunicación con esos niveles superiores de conciencia. Esto es mi experiencia. No estoy hablando de nada que me hayan contado. Esto es mi propia experiencia. Y cuando yo tenía 18 años, fui a escuchar a un gurú y me dice, Ricardo, siempre hay que hablar de la propia experiencia. Uno no puede hablar de cosas diciendo porque la leí. Si la leíste, hay que aclarar, hay que decir, yo esto lo leí, pero no es mi experiencia. Entonces, yo siempre aclaro, y ahí me lo pueden preguntar siempre muy directamente, pero generalmente aclaro y ustedes se van a dar cuenta. Yo aclaro muy bien si lo que estoy hablando es de haberlo leído o si lo que estoy hablando es de mi propia experiencia. Lo que estoy transmitiendo ahora es mi camino y mi propia experiencia. En algún momento, en alguna consulta, me bajó una información muy importante para la persona que me había venido a consultar. Como una voz acá, hablándome acá. Ahora, yo tengo ese don, la verdad es que no se me ha manifestado muchas veces, pero me doy cuenta que eso existe, eso es factible, y no era que vino por mí, en realidad vino en ese momento para que la persona se convenciera de que estaba en buenas manos. Esa es la vuelta que yo le encontré a todo este asunto. Cuando yo le dije, mire, no me quiero hacer acá el que yo recibo información de las altas esferas, pero yo tengo un mensaje para usted. Sí, por favor, dígame, dígame. Y me dice, le digo, mire,
yo recibo la información de que sería bueno que usted se tirara en paracaídas. Digo, para mí no significa nada, ¿no? Me da vergüenza decírselo. Y él estaba con su mujer, se miran y se chocan así las manos. ¡Ah! Te dije que te tenías que tirar en paracaídas, le dice la mujer. Uf, ¿qué está pasando? Bueno, cuénteme, ¿por qué lo trae por acá? Todavía no habíamos empezado. Y me dice, no, mi problema es de vértigo, mi problema es de vértigo. Y mi mujer siempre me dice que yo tengo que sanar de mi paracaídas. Bueno, él vino traído medio de los pelos, sin creer a dónde estaba viniendo, ¿no? A partir de ahí creyó. Y cuando la persona cree, se abre el campo energético y ahí es donde el milagro sucede. Entonces, yo siempre me pongo en esta postura, no soy el que hace el milagro, sino que ayudo a la persona a que lo haga. Nuestra postura como terapeutas tiene que ser, lo voy a decir en español, que me encanta porque el idioma español es tan rico. Nosotros lo único que tenemos que hacer es no cagarla. Y si nosotros nos dejamos guiar, hay fuerzas maravillosas dispuestas a ayudarnos a hacer el bien. Pero si nosotros nos queremos subir, nos queremos montar el caballo de aquel que sana, aquel que cura, yo siempre lo aclaro, mire que yo no curo, yo no sano. Y les puedo asegurar, les saca a todo una piedra del corazón y una piedra del ego gigante. Porque a veces, aún saliendo, entre comillas, saliendo mal, está dentro de los planes divinos que así sea. Entonces, humildad, humildad, humildad. Bueno, seguimos. Ahora es como que todo lo que yo vengo escuchando es que nosotros al péndulo tenemos que formatearlo. Tenemos que encontrar un código de comunicación. No me gusta esa forma de explicarlo. En realidad, lo que tenemos que ponernos es en modo receptor y decir, ¿cómo me va a llegar a mí el mensaje de un sí? Y el tema es que no les pido que lo hagan ahora, sino que ¿cómo me va a llegar a mí el mensaje de un sí? Y a mí me llega en sentido horario. ¿Cómo me llega el mensaje de un no? Y a mí me llega en sentido antihorario. ¿Cómo recibo el mensaje de un no sé? Un no sé me llega en horizontal. Entonces, ustedes verán que las tablas que yo envié son muy austeras, son una línea. En realidad, son tablas que los pueden ayudar para iniciarse. La verdad es que el día de mañana van a terminar haciendo sus propias tablas, con elementos primitivos o dibujando sobre estas mismas. Es como que mi postura es, cuanto la tabla sea lo menos sofisticada posible y tenga la menor cantidad de colores posible, porque imprimir en color es caro, o si es color, aún imprimiendo en blanco y negro es caro, consume mucha tinta. Entonces, las tablas estas, para mí, son lo más japonesas posible, lo más austeras posible, lo más racionalistas posible. Ahora, voy a pasar a la pizarra porque puede ser que, o todos ven el gráfico este que yo, en donde tengo la mano. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve muy bien. Lo vemos. Perfecto.
Entonces, en este gráfico hay varios truquitos que uno puede usar para definir un sí y un no. Supongamos esto. Esto lo divido así, está dividido en 8. Y yo acá pongo un sí. Y acá en diagonal pongo un sí. Acá pongo un no. Y acá en diagonal pongo un no. Entonces, eso, si lo tienen enfrente, yo termino y les voy ahí sí a sugerir que practiquen. De esta manera. Yo impulso al péndulo y le doy un poco de energía en la línea del medio, en la línea de equilibrio. Y entonces le digo, dame un sí. Y se va al sí. No lo estoy moviendo intencionalmente. Dame un no. Y se va al no. Esto, ¿quién fue el que me despertó con esta técnica? Fue mi amigo Federico, que me está escuchando, que el otro día hicimos una sesión muy agradable, de una linda charla, y se me ocurrió que podría ser una excelente forma de familiarizarse para aquellos que todavía no hayan estado familiarizados con el péndulo y evitar así todas esas frustraciones y todos esos ratones en la cabeza de que si el sentido es horario, del sentido es antihorario. Una vez que se van a familiarizar de esta manera, ahí sí, cuando ya dijeron, ah, sí, me contesta sí. Otra vez, me contesta, no me contesta nadie. Soy yo el que está agarrando la energía. Y, oh, sí, me está diciendo que no. Y si yo le pido un no sé, bueno, miren, se adelantó antes de que yo lo verbalice, porque yo estaba diciendo mentalmente, y ahora y entre que uno lo dice, el péndulo es más rápido. Ahora, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que estamos rodeados de energía, y la energía es la que nos provoca ese movimiento imperceptible del cuerpo que hace que se mueva el péndulo. Ustedes han visto lo que se usaba mucho antiguamente, era un aro que, sobre todo los chicos, lo ponían alrededor de la cintura y lo hacían así girar, que se le llamaba hula hula, ¿no? Bueno, para mí, el movimiento del péndulo viene de ese movimiento de hula hula que nosotros no lo percibimos. El péndulo lo está amplificando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Me levantan así la mano, me dicen ok y vamos siguiendo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Quieren practicar un poquitito con el gráfico de ustedes poniendo un sí, sí, un no, no? Si lo tienen a mano. Tal vez está bueno escribirlo. Les dejo un ratito para que se familiaricen. Y les cuento que he hablado con mucha gente que me ha dicho, yo al principio poco me llevaba bien con el péndulo, pero que en un momento le hizo clic en la cabeza y que se empezaron a relacionar bien con el péndulo. Después, otra cosa. Nosotros vamos a seguir en contacto a través de WhatsApp. Si todos no están en el grupo de WhatsApp, sugiero que se inscriban. El grupo de WhatsApp es algo que me gustaría preservar. Y si alguien quiere presentar algo, bueno, si se toma el tiempo de pedirme permiso, o Marco Antonio,
Eso lo organiza mucho, pero eso es por el bien de todos, ¿eh? No, no, por favor, no me tomen a mal. Creo que me están sabiendo entender porque creo que muchos de nosotros entramos a grupos de WhatsApp que se han ido desvirtuando y al final no, la gente deja de prestarles atención. Yo quiero que sea un lugar, ya que nos hemos visto un poco las caras entre todos, por una cuestión de afinidad, de que surja la comunicación también entre ustedes, de que alguien diga, por favor, ¿quién me puede ayudar? Y alguien diga, llámame a tal hora, nos comunicamos y te cuento. Estoy seguro que a esta altura deben tener muchas preguntas. A mí me gustaría presentarles, dada la hora, bastante bien, vamos bastante bien. Ricardo, Sí, adelante. te hago una consulta. ¿Nos podés mostrar una vez, por favor, para que se vea claro en la cámara el ejemplo de cómo te movés para un sí y para un no? Hay una persona que en el chat no pudo tomarlo y bueno, y me gustaría si lo podés repetir, así también me queda para mí. Gracias. ¿Este gráfico? Sí, cuando hiciste el movimiento que decías un sí, un no y Bueno, sonabas. lo explico acá en el aire. Yo he puesto sí, sí en diagonal y no, no en diagonal. Entonces, primero empiezo dándole impulso al péndulo en este sentido. Y ahí pido conectar con un sí. Y se va a ir hacia el lado del sí. Y crean que no es que lo estén moviendo intencionalmente. Después pueden conectar con un no y pueden conectarse con el no. Ahora, es interesante porque uno también puede hacerle algunas pruebas de decir, mi nombre es, y colocan un nombre equivocado. Mi nombre es Teresita, y se va a ir a un no. Y mi nombre es Ricardo, y se va a ir a un sí. Confíen en eso, pero sientan que no son ustedes los que lo están queriendo provocar. ¿Te parece, Federico, que quedó entendido? Si Sí, alguien, perfecto. si alguien tiene dudas sobre este punto, también me lo vuelve a preguntar o a levantar la mano, con mucho gusto. Este sol, ¿lo ven? Voy a pasar a la cámara del escritorio. Ahí está. Es un sol que tiene un claro horizontal, un claro vertical y después rayos. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Entonces, yo lo primero que hago cuando alguien se comunica conmigo por WhatsApp, le pido lo siguiente. Le digo, por favor, deme su nombre completo, tal cual figura en el documento de identidad. Deme su fecha de nacimiento y deme algún apodo con el cual lo llamen habitualmente. Y en ese mismo instante le digo y le comunico que es porque voy a comenzar con el rastreo. De esa manera, la persona ya me está habilitando a que yo haga el rastreo. Siempre es una manera de pedir permiso. No le pido permiso directamente, sino casi como de manera encubierta, porque el pedir permiso directamente es bastante violento, como diciendo, ¿qué va a hacer conmigo? Bueno, no sé, no tengo preocupación en ese momento, pero uno al comunicarlo ya está siendo honesto con la persona. Después, por otro lado, esta persona está viniendo a nosotros para que le ayudemos, ¿no?
pero es como que no les pongo piedras en el camino, porque no siempre, esto es algo complejo, pero bueno, voy a dar una pincelada. No siempre la gente que dice que quiere sanar realmente. ¿No es cierto, Gerardo? Marta, qué caras. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué pasa? Hay veces, y lo dejo picando, pero lo voy a explicar en otros momentos también, hay veces que la enfermedad a la persona le sirve para tener a todo su grupo familiar en una situación de atención que hasta ese momento no tenía. Y yo desde que estoy enferma, mi hijo me pasa a buscar y me lleva y me trae. No me dan 5 horas. Juro que estas cosas pasan. Juro que estas cosas pasan. Esa mujer viene y está diciendo, pero porque la trajo el hijo. Vino porque está disfrutando del viaje de ida y de vuelta. Lo que uso este gráfico, que parece un sol, es para medir el nivel de energía. Entonces, si esto es un 0, creo que lo ven, y esto es un 100, entre medio tenemos nuestro nivel de energía. Si nos da cerca de 0, es peligroso. Ya estamos despidiéndonos de este plano. Si estamos en 100, tampoco es lo óptimo, porque estamos muy subidos de rosca. Cuando uno está muy subido, todo es cíclico. Todo es cíclico y en algún momento las fuerzas se equiparan. Entonces, es muy interesante cuando la persona a uno le da esos datos de hacer una medición del nivel de energía que tiene. Y yo lo hago habitualmente y digo, ¿cuál es el nivel de energía? Y te da un 20, un 25%. Uno lo calcula a ojo. Sabemos que 25% es en la mitad de esta vertical, ¿no? Si está en el eje, es que está bastante equilibrada. Generalmente queremos estar disfrutando de un poco más de salud, de un poco más. Cuando una persona se ríe, está más alto. Pero uno también puede medir a futuro cómo va a estar mañana. Es algo increíble, pero se puede hacer. Y entonces uno puede decir, ¿cómo va a estar mañana esta persona? Va a tener la energía baja de vuelta. Y entonces uno le avisa y le dice, mire que usted puede tener una recaída o puede tener un bajón de energía, pero si eso pasa, créame que igual estamos en el buen camino, porque hay veces, como las enfermedades tienen ciclos, nosotros en ese momento no sabemos si estamos en un ciclo ascendente o en un ciclo descendente. O sea, tal vez nos viene a ver cuando todavía dentro de 2 días se va a sentir peor. Esto voy tirando estas pinceladas que son de la propia experiencia. Entonces, las tablas que he diseñado para detectar el par biomagnético es lo más interesante y es a donde apunta todo esto, conocimientos del manejo del imán, que tiene que ver con detectar los pares biomagnéticos. Acá el gran descubrimiento del doctor Gois ha sido que los imanes se coloquen de a pares. Lo genial es que todo, el imán propio, tiene un lado positivo y un negativo. Es que la naturaleza tiene un día y tiene una noche, tiene un frío, un calor, un invierno y un verano. La genialidad acá está en haber descubierto el par biomagnético. Ahora, ¿dónde saco el par biomagnético? De las tablas. Voy a la tabla resumen y pregunto por qué tabla empezar. Y así me dejo guiar, me dejo guiar. Prácticamente cuando yo atiendo no hablamos de enfermedades, solamente hablamos de salud.
Porque otra de las cosas es que a la gente le gusta etiquetarse y decir, porque yo tengo tal cosa, yo tengo tal cosa. Y la verdad es que en la medida en que siga hablando de esa manera, va a ser imposible luchar contra ese campo que está prácticamente cerrándose todo el tiempo, porque esa persona se está autodefiniendo como enferma. ¿Qué otra cosa puedo decir que tiene el péndulo a favor? Es que uno puede preguntar si los pares han sido bien colocados. O sea, a pesar de que nosotros hemos hecho el rastreo y me da negativo codo izquierdo, positivo codo derecho. Yo igual cuando se los coloco, los imanes, pregunto y digo, ¿están bien colocados? Muchas veces me ha pasado que me dice, no. Voy a preguntar, ¿los tengo que invertir? Sí. Hay veces que me ha pasado que no tengo que invertir los dos y que los dos tienen tienen que tener la misma polaridad. Pasa. Otra cosa que a veces uno, intentando resumir algunos conocimientos, dice lo siguiente: en el hemisferio norte los pares son de una manera, en el hemisferio sur de otra. Yo siempre pregunto, ¿están bien colocados? Sí, no. ¿Qué pasa? Acá hay un montón de cuestiones que son muy interesantes y que ya paso a explicar. Tiene que ver con la polaridad de las personas. No es lo mismo que alguien sea diestro a que alguien sea zurdo. ¿Cómo descubrimos si somos diestros o zurdos? Porque tal vez venimos de una época donde no estaba bien visto que un niño sea zurdo, escriba con la izquierda, sino que, bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay gente que me dice, bueno, yo la verdad no sé, porque yo de chico escribía con la izquierda, pero mis padres me dijeron que tenía que escribir con la derecha. Hay una técnica que es la del aplauso, y inmediatamente le digo, bueno, ¿cómo aplaudís? A ver, muy bien, Zulema. Y todos. Si yo aplaudo, la mano dominante siempre va arriba. Bueno, un aplauso para todos. Pero ¿qué pasa? También hay otro tema que tiene que ver no solamente con la sexualidad, porque no solamente somos diestros o zurdos, sino que somos hombres y mujeres. Pero la sorpresa es que no somos 100% hombres ni somos 100% mujeres. Nosotros tenemos integrado las dos sexualidades, las dos polaridades, por así decirlo, y de acuerdo a determinadas experiencias de la vida, uno se está polarizando en un momento más en femenino y otros momentos más en masculino. Por ejemplo, yo me hice cargo del cuidado de mis 3 hijos. Lógicamente, me di cuenta con el tiempo, me convertí en una madre presente todo el tiempo, y lógicamente que me polaricé en femenino. Ahora que ellos se fueron, me estoy volviendo a polarizar en masculino, pero me queda toda esa experiencia de haber estado polarizado en femenino. Créanme que los pares biomagnéticos de ese entonces no van a ser los mismos que yo necesito hoy en día para hacer la misma cosa. Y después hay otro tema que tiene que ver con el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, toda esa complejidad de polaridad, sexualidad, lateralidad, se resuelven con el péndulo, ni preguntando por ninguno, Se pregunta solamente, ¿dónde pongo el negro? En tal lado. ¿Dónde pongo el rojo? En tal lado. ¿Están bien colocados? Sí, muchas gracias. Y encima sigo preguntando. Los dejo 20 minutos, ¿no? Digo, ¿los retiro? No, me dice. ¿Los dejo 5 minutos más? Sí. Bueno, los dejo 5 minutos más.
Otra cosa muy práctica. Esta persona tiene que volver, porque a veces que nos cuesta decirle a una persona para que no crea que a mí me sirve económicamente que vuelva, y entonces nosotros eso, yo lo dejo y confío al péndulo. Es más, yo confío en el péndulo hasta cuánto tengo que cobrarle. Yo no tengo una tarifa uniforme para todo el mundo. ¿Cuánto le tengo que cobrar? Y mucho. Ey, digo, claro, ¿por qué? Porque esta persona maneja mucho dinero. Entonces, para que él sienta que le hace efecto, eso le tiene que salir caro. Y la verdad es que lo dejo librado al péndulo. Yo pregunto hasta lo que le tengo que cobrar, se los aseguro. ¿Qué más? Si tiene que volver, ¿cuándo tiene que volver? Digo, pero también todo esto lo hago sin que la persona lo vea. Está en su camilla, si es que vino en presencia, ¿no? Está en su camilla, y yo todo esto lo hago sin que la persona lo vea. ¿Por qué? Porque interfiere. Lo único que puede hacer esa persona es interferir en mi lectura. ¿Y por qué? Porque entra a jugar un rol de ego, como diciendo, yo estoy haciendo algo acá, conectándome con las esferas superiores, me puedo yo traicionar con ese papel. Y que la persona quede como diciendo, está buscando algo para mí. Saquémonos de ese rol de gurú, liberémonos de ese rol. Es un poco el mensaje. La persona lo que va a hacer es, va a sentirse contenta con el efecto, va a sentirse contenta y va a hablar bien de nosotros o no, de acuerdo a cómo le fue. A ver si alguien me puede ayudar con alguna pregunta. Si este tema le ha parecido interesante, nos puede apoyar con un like, compartir y también lo invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para enterarse de nuevos videos. Gracias y hasta la próxima.